a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. En esta ocasión vamos a dejar ya a los monstruos de la Universal, pero no vamos a salirnos del género fantástico y nos vamos de nuevo a la década de los 80, al año, uno de los años más importantes en lo que a cinematografía se refiere, y un año totalmente inolvidable para todos los cinéfilos. Yo siempre he dicho que los años, o algunos de los años más importantes en la historia del cine, han sido los años 1939 y 1984. En 1939 por el estreno de 4 obras maestras de la historia del cine que fueron La diligencia, de John Ford, Lo que el viento se llevó, de Victor Fleming, Cumbres borrascosas, de William Wyler, y El mago de Oz, también de Victor Fleming. Dos de ellas que las podéis encontrar ya comentadas aquí en el canal, no así Cumbres borrascosas y La diligencia, pero que pronto caerán. Y el otro año es el año 1984, que también se estrenaron una gran multitud de películas muy importantes, que la mayoría de ellos han pasado de ser clásicos y películas de culto. Os estoy hablando de un año en el que tuvimos Amadeus, de Milos Forman, en que tuvimos Indiana Jones y el templo maldito, de Steven Spielberg, La historia interminable, de Wolfgang Petersen, tuvimos Conan el Destructor, de Richard Fleischer, esta ya evidentemente no tan de culto y clásico, por supuesto, pero sí que tuvimos, además de otras muchas, una película que se puede decir que no es que definiera el cine familiar de los años 80, pero le dio el espaldarazo definitivo. Hasta 1984 las películas de Hollywood sí que tenían cierto halo de cine familiar y de cine amable, como yo le llamo, es decir, películas para toda la familia, llena de aventuras y de personajes no excesivamente profundos psicológicamente, sino que podían ser identificables para toda clase de público. Pero en el año 84 se estrenó una película dirigida por Ivan Reitman, que además dio, por así decirlo, el salto a la fama de muchos de sus intérpretes, algunos de ellos ya conocidos, pero evidentemente otros no tanto. Y esa película no es nada más y nada menos que Cazafantasmas, Ghostbusters, del año, evidentemente, 1984, y protagonizada por Dan Aykroyd, por Bill Murray, por Harold Ramis, Rick Moranis, Ernie Hudson, si mal no recuerdo, y Sigourney Weaver. La verdad es que un reparto de lo más variopinto, la mayoría de ellos grandes cómicos salidos del Saturday Night Live. Para los que no estéis familiarizados un poco con lo que es el Saturday Night Live, os diré que es un programa que lleva ya durante bastantes décadas en Estados Unidos de, como así decirlo, un programa muy cómico, en el que se presentan nuevas estrellas que quieren darse el espaldarazo o que quieren llegar a ser alguien en el mundo dentro de lo que es la farándula, propiamente dicho, pero más en el mundo de la comedia. Bill Murray y Dan Aykroyd, también Harold Ramis en parte, se dieron a conocer dentro del Saturday Night Live, sobre todo Bill Murray, sobre todo que hay un clip en 1977 que sale Bill Murray cantando la canción de la Guerra de las Galaxias, precisamente dándole sintonía a la música, a la banda sonora original compuesta por John Williams. Ahí es cuando Bill Murray empezó a hacerse conocido junto con Dan Aykroyd. Bill Murray además conocía también a Harold Ramis y a Dan Aykroyd porque realizaron algunas películas cómicas de finales de los 70 y de principios de los 80, no tan conocidas como Cazafantasmas, pero sin duda también con cierto halo de cine familiar un poco más picante si cabe, que fueron El pelotón chiflado, una película en la que están prácticamente todo el reparto de los cazafantasmas, que es la historia pues de un pequeño pelotón del ejército de reclutas, y todas las peripecias y aventuras que tienen dentro de lo que es el núcleo de lo que es, digamos, una formación militar muy de andar por casa. Y luego también los albóndigas en remojo, o sea, fijaos cómo era el título, donde también pues se hicieron pues de las suyas, pero en este caso no dentro del ejército estadounidense, sino en una especie como de campamento de verano. Yo me acuerdo que en esa película había incluso hasta peleas de chicas en el barro y todo, en el que muchas de ellas se le iban o Bill Murray y Harold Ramis le quitan pues las partes de arriba del bikini, todo evidentemente en plan cómico, nada picantón. Y este grupo, pues, por así decirlo, pues llamó la atención de uno de los directores de comedia más famosos de la década de los 80, que fue Ivan Reitman.
y les propuso un guión, la verdad, un tanto estrafalario, es decir, a medio camino entre lo que era la comedia más disparatada y una película de fantasía o de ciencia ficción, la historia de unos estudiantes en la universidad que lo que hacen precisamente es licenciarse en parapsicología y en psicología, es decir, la ciencia que estudia los fantasmas, y que quieren hacer una serie de experimentos en la universidad para probar que los fantasmas existen. Evidentemente todo es muy cómico y muy fantástico. Por ejemplo, me acuerdo de una de las mejores secuencias de la película, que es cuando Dan Aykroyd les dice: es que he encontrado a alguien en la biblioteca que es un espectro, una especie de como gran espectro vaporoso, como les llaman ellos, un gran espectro vaporoso, que ha derribado libros hasta de grandes alturas, y que sé dónde está. Y entonces se van con Harold Ramis, Bill Murray, se va con Harold Ramis y con Dan Aykroyd, que son el profesor Peter Beckman, o mejor dicho, el doctor Peter Beckman, porque ya son licenciados en sus respectivas carreras universitarias, el doctor Egon Spengler y el doctor Ray Stantz. Entonces se van a la biblioteca. Egon Spengler lleva una especie como detector de fantasmas. O sea, fijaos ya desde el principio que la película toma unas bases completamente de cine de fantasía, desde el punto de vista cómico o muy cómico. Y cuando llegan a la biblioteca empiezan a ver pues que ha habido un montón de cajones que se han abierto y que todos ellos tienen una especie como de moco verde, que en el que Bill Murray, el doctor Beckman, coge ese moco verde y se lo da a Harold Ramis, a Egon Spengler, y dice: Spengler, tus mocos, para que los analices. Y de repente pues empiezan a caérsele algunas de las bibliotecas, es decir, de los libros que hay. Giran un recodo y de repente ven un espectro de una mujer que está allí, una mujer muy anciana, que está leyendo un libro. Y entonces Ray aparece precisamente allí en escena y le dice: ¿estudias o trabajas? Buenas tardes. Y el espectro le dice: shh, que se calle. Y entonces dice Ray: pues aquí hay que hacerlo todo a lo bestia, así que en cuanto yo diga 1, 2, 3, ¡a por ella todos! Y cuando ahora decir a por ellas, el espectro se transforma, pues como lo que tenemos aquí en la portada de esta edición de Blu-ray, una especie como de fantasma gigantesco, cadavérico, lleno pues de llamas por todas partes, y asusta a los 3 doctores tan especializados en parapsicología y salen corriendo de la universidad a toda velocidad. Pero bueno, eso es una de las mejores secuencias de la película, pero hay otras muchas que ya han quedado en la retina de los cinéfilos. Os puedo decir que argumentalmente hablando, la película de los cazafantasmas tampoco tiene un guión tan sumamente elaborado, y los diálogos y lo que son el guión en sí mismo, los diálogos, todas las conversaciones, prácticamente se puede decir que son muy risorias, son de andar por casa. Pero lo más importante de esta película, ya no en el guión, sino en el argumento, es la interpretación de todos sus actores. Bill Murray para mí es uno de los mejores cómicos que ha dado el cine norteamericano en las últimas décadas, desde la década de los 80 hasta la actualidad. Aquí, por ejemplo, en el canal tengo comentada Lost in Translation, y con un solo gesto, Bill Murray es capaz de provocarte una carcajada. Aquello, por ejemplo, hay una serie de una retahíla de cómicos, y digo retahíla porque para mí no llegan a ser cómicos en Estados Unidos, que necesitan chistes enteros, expresiones, incluso sobreactuar, para provocar una risa, una sonrisa, una carcajada en el respetable, en el espectador. Pero no es así en el caso de Bill Murray. Al que me estoy refiriendo es a ese actor un tanto sobrevalorado que es Will Smith. Sin embargo, no tiene nada que ver con Bill Murray. Bill Murray, con un solo gesto, ya es capaz de provocarte una carcajada. Sin embargo, Will Smith necesita hacer un poco el payaso para arrancarnos una sonrisa. Y ahí la diferencia entre uno y otro. Uno, pues es un actor que se forjó en la serie de televisión, hablo de Will Smith, y de Bill Murray es un actor que digamos que el humor le sale de dentro. Es decir, es como aquí en España Santiago Segura, salvando un poco las distancias. Santiago Segura es capaz de arrancarte una sonrisa con un pequeño chiste o con un gesto suyo. Sin embargo, esos son los buenos cómicos. Santiago Segura lo es, Bill Murray lo es, pero claro, Will Smith tiene que esforzarse un poco, interpretativamente hablando, para sacar una gran sonrisa al espectador. Pero de ahí que sea un gran cómico. Lo mismo se puede decir de Dan Aykroyd. A Dan Aykroyd le conocemos por muchas películas cómicas de los 80, sobre todo por una realizada
que además que es una comedia musical con el malogrado John Belushi, que es Granujas a todo ritmo, que es una película que tiene una banda sonora realmente impresionante en lo que a rock, jazz, blues se refiere. Granujas a todo ritmo, que se llamó Blues Brothers en Estados Unidos. Ahí era muy jovencito Dan Aykroyd, a lo mejor tenía 20 y pocos años, y con John Belushi realizó una gran película, que no es una gran comedia musical. Algún día tengo que comentar aquí Granujas a todo ritmo. Contó en esa película con la... si mal no recuerdo, había hace ya mucho tiempo, con ella Fitzgerald, con Aretha Franklin, es decir, con grandes pesos pesados de lo que es el jazz, el blues de los años 70, 60 o 80 en Estados Unidos. Luego tenemos a Harold Ramis, que luego se transformó en un buen director. Acordaos de aquellas películas con Robert De Niro y Bill Murray que eran Una terapia peligrosa y Otra terapia peligrosa, que recuperaban en parte, solo en parte, un poquito la alta comedia de los años 30, 40 o 50, ya que todo lo que les ocurría a Bill Murray y a Robert De Niro era completamente estafalario. Luego también teníamos a Rick Moranis, que es otro actor que es ya solo de verle te arranca una sonrisa, una carcajada, de un físico muy simpático, que además la Disney lo aprovechó al máximo en una serie de películas que empezaron con Cariño encogido a los niños, aquella película en donde hacía con una especie de científico que crea una máquina que a sus hijos los deja completamente al tamaño de hormigas, y en una célebre secuencia en la que él les está buscando por el césped de su jardín. Y luego tenemos a la inolvidable Sigourney Weaver, que es nada más y nada menos que la protagonista de una de las mejores sagas de la historia del cine, que es la saga Alien, al menos las 4 primeras películas, que además ganó una nominación o tuvo una nominación al Oscar en el 86 por interpretar a Ellen Ripley, el Aliens en regreso de James Cameron. Es decir, el elenco de actores que teníamos en esta película era realmente muy importante, y sin olvidar a Ernie Hudson, que fue el que, digamos, cubrió la cuota o el cupo racial, pero que realmente se adaptó como un guante a el buen humor que tuvieron todos estos grandes cómicos. Sobre todo que se adaptó perfectamente bien cuando en el 89 realizaron también la segunda parte, que fue Cazafantasmas 2. Una película de una calidad bastante inferior a esta. Tampoco me malinterpretéis, Cazafantasmas no es una película de una calidad extraordinaria, pero la simpatía que destila todo el film, lleno de secuencias hilarantes, lleno de personajes estrafalarios, de efectos especiales muy de andar por casa, pero de secuencias fabulosas, todo hay que decirlo, y de una planificación muy acertada en muchas de ellas, le convirtieron prácticamente en un auténtico clásico. Otra de las grandes secuencias que tiene la película, evidentemente muy cómica, es cuando Bill Murray lleva al apartamento de Sigourney Weaver, de Dana Barrett, llama a la puerta y le dice Dana Barrett, ya poseída: ¿eres el maestro de las llaves? Dice, no. Y ya es que yo soy la guardiana de la puerta, y le cierra por completo la puerta en las narices. Pero Bill Murray toca otra vez y le vuelven a formular la misma pregunta. ¿Eres el maestro de las llaves? Y dice Bill Murray, pues creo que sí. Entonces entra, y es cuando quiere poseer precisamente el personaje de Dana Barrett Sigourney Weaver a Bill Murray, porque crees que es el maestro de las llaves. Y tienen que dar advenimiento al que va a ser Gosser, el gosseriano, es decir, el que va a dominar el mundo, evidentemente. Pero claro, todo eso son secuencias completamente histriónicas, que luego además se complementan muy bien con otra serie de secuencias que a posteriori se desarrollan. Por ejemplo, luego le preguntan a Bill Murray, dice, ¿pero es que esa es tu novia? Dice Bill Murray, dice, es que me gustan las personas que duermen encima de la cama, 1 metro por encima de la cama. Ladra, babea, te hinca las garras, es decir, porque claro, la guardiana de la puerta quería poseer a Bill Murray para dar el advenimiento de Gosser. Pero fijaos que el guardián de la puerta, precisamente, perdón, el maestro de la guardiana de la puerta de Sigourney Weaver, el maestro de las llaves llega a ser Rick Moranis, que es el vecino de Sigourney Weaver, que siempre intenta ligar con ella, pero que siempre le rechaza. Pero que cuando se lían, evidentemente ya no son ellos, porque son monstruos. Están obligados a decir una serie de cosas que yo no entiendo para nada. Unos diálogos muy extraños, como de otra... ¿Cómo os diría yo? Como de otro mundo, de otra galaxia. Fijaos que se llama Gosser, el gosseriano. Por Drusildroja, el viajante ha venido. Es decir, un idioma un tanto extraño que el Dr. Ray Stantz, que es Dan Aykroyd, intentando dárselas muy de inteligente, dice, es que ese hombre creo que era un rey sumerio, que no sé qué, no sé cuántos. Es decir, todos los diálogos son completamente irrisorios. Una de las secuencias que más gracia me hace, pero que el diálogo es muy sencillo, es cuando Dan Aykroyd al final de la película ve unas escaleras,
que ya se precipita hacia el ático del edificio de Dana Barrett y dice, ¿y dónde irán esas escaleras? Y le dice Bill Murray, van hacia arriba. O sea que, es que los diálogos... Pero claro, evidentemente dicho de la boca de Bill Murray, o dicho de la boca del doblador de Bill Murray en la española, en la edición española, pero viendo la expresión que tiene Bill Murray, evidentemente todo eso nos causa mucha risa, mucha carcajada. O sea, la película es pródiga en secuencias que son cómicas al 100%. Es decir, es una película para pasar el rato y pasarlo bien. Acordaos también de otra secuencia, que es cuando en el hotel le dicen que hay una especie como de espectro y descubren a Moquete. Es decir, el espectro ese verde que se está comiendo los platos, ¿cómo os diría yo? En todos los pisos del hotel. Y cuando le descubre Bill Murray y dice, oye, ¿le estás viendo? Dice, está aquí mismo, Ray. Me está mirando. Dice, voy enseguida. Y de repente Bill Murray grita porque se le viene en tromba. Y cuando Ray Stantz, cuando Dan Aykroyd le va a ver, está completamente en el suelo y dice, me ha moqueado. O sea, ¿quién en su infancia no se rió con toda esa secuencia que le moquete precisamente a Bill Murray en la película de los cazafantasmas? La verdad es que el guión estaba hecho precisamente para que todos los actores cómicos de esta película, de un modo o de otro, se lucieran de principio a fin. Bill Murray tiene espacio más que necesario y más de sobra para poder desarrollar toda su vena humorística. El personaje de Harold Ramis es, digamos, el que le da un poco la alternativa en lo que se refiere a la seriedad que tiene, es decir, es su antagonista. Egon Spengler, Harold Ramis, es el típico científico serio que se lo toma todo en serio, y Bill Murray es todo lo contrario, es decir, el que, bueno, es el más viva la vida. Y luego está Ray Stantz, el doctor Ray Stantz, que es Dan Aykroyd, que está a medio camino entre uno y otro. Sigourney Weaver es la mujer que pone la nota, digamos, femenina, la nota sexy dentro de la película, y luego está el payasete, que tiene que haberlo en todas películas cómicas, que es Rick Moranis. Pero que, ojo, digo payasete en el buen sentido de la palabra, es decir, para hacer también una interpretación muy graciosa hay que ser también bastante buen actor. Además que Rick Moranis en la época, en los años 80, incluso en los 90, se puso las botas a hacer películas, ya no solo aquellas de la Disney, sino de pequeñas comedietas donde él se lucía. Fue Cariño encogido a los niños, luego sus respectivas secuelas, Cariño he agrandado a los niños, en el que Rick Moranis pues se lucía por completo. Y luego ya os digo, Ernie Hudson, que venía a cubrir el cupo racial, pero que supo adecuarse como un guante al grupo de estos tres grandes cómicos, que parece que le iban un poco como a hacer demasiada sombra, pero que Ernie Hudson se supo adaptar como un guante a su tipo de humor. Es más, cuando están delante del alcalde de Nueva York, dice Ernie Hudson, dice Ray Winston, le dice... No, bueno, Winston Sedmore, le dice al alcalde, dice que él es negro, es de color, dice, alcalde, desde que estoy con esta gente he visto cosas que me han dejado blanco. O sea, un negro diciendo que me han dejado blanco. Pero lo dice de una manera tan solemne que también se adecúa a ese sentido del humor solemne, pero completamente disparatado de los otros tres protagonistas, formando un cuarteto realmente inolvidable. Todo lo que se refiere al apartado técnico, todos los efectos visuales, muchos de ellos son de andar por casa y otros no tanto. Por ejemplo, la secuencia final que tiene con Gosser, el gosseriano, con esa mujer llena de electricidad por todas partes, que me da la impresión de que se parece a Eva Nassarre, con un pelo completamente cargado, destaca otra vez o destapa la comedia. Decir, yo soy el viajante que ha venido, elegid y pereced. Dice, ¿y qué tenemos que elegir? Y dice Bill Murray, pues ya está. En cualquier cosa que pensemos, si pensamos en Mao Zedong vendrá y nos destruirá. Y entonces lo que dice, por favor, dejad la mente en blanco. Y le dice a Winston, al negro, le dice, Winston, tu mente está bien. Dice, mi mente está en blanco. O sea, otro chiste sobre el color. Es que eran los chistes que había en la época de los 80, que a lo mejor hoy en día hay gente que se lo puede tomar a mal, pero era un humor muy sano. Es decir, si un negro decía, me han dejado blanco, no era motivo para molestarse porque se avergonzase de que fuera negro, no, todo lo contrario. Estamos dentro de una película que es una comedia, y por lo tanto es así como hay que tomársela, nada más. Y cuando le dice a Ray en esa secuencia, dice, ¿tú qué has pensado? Dice,
lo siento, pero es que se me coló dentro. Dice, ¿qué es que lo que se te coló, Ray? Dice, yo me acuerdo cuando era niño y me iba al campamento a tostar marshmallows ahí en la lumbre. Dice, pero ¿y qué son los marshmallows? Y de repente ven a un muñeco gigante, que es este pedazo de muñeco de Michelin gigante al final de la película, que quiere atacarlos. Dice, es que pensé en él porque yo creo que él no nos podía hacer ni siquiera daño. Y entonces empieza a trepar el edificio el muñequito, le disparan con lo que son las pistolas, que esas pistolas ya son auténtico clásico del cine, las pistolas de los cazafantasmas del 84 y del 89, cómo disparan constantemente, y sobre todo la cajita esa que se abre para que atrape al fantasma por completo. La verdad es que en ese sentido es una película que destaca imaginación, una imaginación visual portentosa, y además es una película también bastante sencilla y bastante urbanita. Es un film que se desarrolla por completo en la ciudad de Nueva York, tanto en Manhattan, New Jersey. Es la zona de acción, digamos, de los cazafantasmas, que después de habérseles echado de la universidad, crean su propio negocio. También el personaje de la secretaria, de Janine Menmitz, que no me acuerdo el nombre de la actriz ahora mismo, está fascinada por Egon Spengler, porque le dice una de las veces, dice, ¿y usted qué es lo que se dedica a hacer? Y dice Egon, dice, colección esporas, mos y hongos. Y dice el otro, ¡y qué fascinante! O sea que es que toda la secuencia de los diálogos están para que realmente pasemos un rato muy agradable. Yo os digo que esta película en 1984 influenció mucho en el cine de los 80 porque a partir de entonces el cine de tono amable, el cine de comedia desenfadada, todo ello fue tomado muy en serio por Hollywood y por el resto de productoras. Esta es de la, si mal no recuerdo, es de la Paramount Pictures, no me acuerdo si es de la Fox o de la Paramount Pictures, los cazafantasmas, y el que el resto de las productoras se lo tomó en serio, y decir, esta clase de comedia funciona. Es decir, comedia en la que una serie de protagonistas que parece que van en plan serio no hacen más que meter la pata y tener momentos muy cómicos. También me acuerdo de las películas de Aterriza como puedas y Agárralo como puedas, en el que Leslie Nielsen parecía ir muy de solemne en las películas, pero siempre luego metía la pata en todo, el teniente Frank Drebin. Y que todo eso nos hacía reír a carcajadas. Cazafantasmas también es una heredera, en parte, de ese tipo de humor, porque tenemos un actor o unos actores muy veteranos, no niños, ni cómicos absurdos como Will Smith. No tenemos niños, tenemos adultos tomándose en serio eso de cazar los fantasmas. Eso es algo que todo el resto de los personajes de la película no se lo toma en serio. Ni el personaje Sigourney Weaver, ni el de Rick Moranis, ni el del ayuntamiento, es decir, el del alcalde, precisamente, de Nueva York, ni siquiera un señor que les denuncia o los quiere denunciar por una intromisión en el medio ambiente debido pues una descarga ahí de fantasmas o que los meten a los fantasmas, esa especie de urna, que por lo visto se está alterando al medio ambiente. Es decir, que los cazafantasmas también psicológicamente están metidos en su mundo de fantasía, en el que nosotros también somos partícipes de ello, y que el resto del mundo no les toma en serio. Por ejemplo, cuando Sigourney Weaver, una prueba de ello es que cuando Sigourney Weaver está en su casa y pone la televisión, ve un anuncio de los cazafantasmas y dice, nosotros sí le vamos a creer. Y de repente ya coge el mando y lo apaga, como diciendo, es que esto es absurdo. Pero precisamente ese mundo, ese microclima donde están los cazafantasmas, precisamente nosotros entramos en ellos. Somos partícipes de su complicidad. Es decir, somos testigos de cómo van a un sitio, a un hotel, a una casa, pues a intentar evidentemente atrapar los fantasmas, porque parece que hay como una plaga de fantasmas, un tanto extraña. Y además muy reveladora de una secuencia que cuando van Dan Aykroyd, van Ray Stantz y Winston Sedmore en el Ecto 1 por el puente de Manhattan, precisamente le dice, Winston dice, ¿tú crees en Dios, Ray? Y le dice Ray, dice, nadie nos ha presentado. Y le dice Winston, dice, pues yo sí que creo y me encanta el estilo de Jesús. Dice, y teniendo en cuenta todo esto, date cuenta que nos dijeron, o en la Biblia se dijo, que el apocalipsis es que los muertos se van a levantar de las tumbas. Y Ray pues sigue fumando su cigarro, conduciendo el Ecto 1, y dice Winston, dice, date cuenta, Ray, que dice, es posible que tengamos tanto trabajo últimamente porque los muertos estén levantándose desde sus sepulturas. Y claro, Ray ya le mira con un aire como diciendo, no me asustes, y dice, bueno, ¿qué tal un poco de música? Y enciende la radio. O sea que es que, claro, hay un montón de diálogos disparatados y de situaciones que parecen que van de un diálogo serio, pero que terminan degenerando, mejor dicho,
nunca mejor dicho, hacia un diálogo cómico. He ahí la brillantez del guión que tiene la película de Los cazafantasmas. A día de hoy Los cazafantasmas es una película que es eminentemente un clásico de la historia del cine y un clásico de la ciencia ficción o del cine fantástico. Evidentemente no es un clásico en lo que se refiere a obra maestra, pero sí que es una película de culto por la gran influencia que tuvo en el cine de los 80. En lo que se refiere al cine familiar, en lo que se refiere a cómo enfocar o planificar una serie de secuencias para que todas ellas sean cómicas, pero dentro de un ambiente que a lo mejor no lo es tanto, de cómo compaginar la comedia, la fantasía y la ciencia ficción. Luego también con esos efectos especiales tan rimbombantes, sobre todo al final de la película, con el muñequito gigante de los Marshmallows recorriendo las calles y explotando, mejor dicho, pisando los coches, en todo ello. Es decir, todo eso en 1984 fue una película que nadie se esperaba. Cazafantasmas fue el éxito sorpresa, junto con Terminator de James Cameron, el éxito sorpresa del año 84, y una película que ha definido totalmente a las nuevas generaciones en lo que a comedia se refiere. Hace poco, creo que fue en 2016, hicieron una nueva versión de Los cazafantasmas, precisamente, ya no dirigida por Evan Reitman, dirigida creo que era por su hijo, en el que los tres protagonistas, los cuatro, se sustituían por 4 chicas. Bueno, a mí no me importa que sean chicas, sean chicos, eso me da igual. Pero lo importante es que sea una buena película y te rías. Lo que ocurre es que esas mujeres ya no eran tan buenas cómicas como lo eran en su día, o como lo siguen siendo, Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis. Por supuestísimo que no. Entonces lo que tenemos es una película llena de momentos muy hilarantes, de chistes forzados en todo momento. La película técnicamente y en efectos visuales mejora la del 84, pero lo que se refiere a guión y a diálogos, son diálogos nada divertidos, diálogos, chistes forzados constantemente, secuencias absurdas y sobre todo un Chris Hemsworth, el Thor de la franquicia de Marvel, que no es un actor cómico ni lo podrá llegar a ser nunca. Es decir, a Chris Hemsworth intentando sacar su vena cómica es lo más ridículo que yo he visto en el cine en los últimos años. Acordaos de las películas, ya le digo, de Thor, Ragnarok o de Thor en las últimas de los Vengadores, que era el personaje un tanto más cómico, tirando a una comicidad forzada. Pero Chris Hemsworth no tiene ni el físico ni la capacidad de ser un actor cómico. Chris Hemsworth se le puede dar muy bien el papel de Thor, porque es grande, es bien parecido, es fuerte, pero no puede dar la imagen de un cómico. Sus expresiones de su rostro no pueden forzar una mueca de comicidad. Sin embargo, Bill Murray, por su físico especial y por su buen hacer y calidad interpretativa, con un solo gesto ya nos puede hacer reír. Chris Hemsworth, para hacernos reír, tiene que sudar la gota gorda. Pero evidentemente ese remake fracasó porque ya no estaba hecho ni por el director original, el reparto no era el mismo, y aunque fuera distinto, fuera diferente, los momentos cómicos no son tales. Es decir, no tiene... La nueva película de Los cazafantasmas tiene los momentos cómicos demasiado forzados. Es decir, no salen con espontaneidad, como os digo yo vosotros. Por ejemplo, ¿dónde van las escaleras? Dice Ray. Dice, van hacia arriba. Suelta Bill Murray. Es decir, es demasiado cómico que en el momento te suelta la broma. Es decir, los diálogos se van desarrollando y de repente salta la carcajada sin que te lo esperes. Pero en la nueva película de Los cazafantasmas se veía demasiado que el chiste era muy forzado, que se esforzaban muchas las actrices como para que la situación sea más cómica, poniendo muecas, gestos. Es que todo eso no tiene que salir de manera forzada o planificada. Tiene que salir como a Bill Murray le sale, de manera espontánea. Y precisamente ese es el buen humor, el humor que no te esperas. Pues es precisamente el humor de esta película Cazafantasmas, que a día de hoy se ha convertido en un auténtico clásico, en una película de culto, en un clásico del cine familiar. No estoy diciendo, por ejemplo, un clásico también es El tercer hombre, o Scaramouche, o La guerra de las galaxias. No puede compararse con esos títulos en calidad, evidentemente está muchísimo más bajo, los otros están en las antípodas. Pero claro, hay que reconocerle también sus pequeños méritos de Los cazafantasmas como a cine familiar, a cine cómico y como hábil mezcla de géneros. Y sobre todo por la presencia de 3 grandes cómicos que fueron Bill Murray, Dan Aykroyd y que, por desgracia, Harold Ramis ya no está entre nosotros. Dentro de poco se estará filmando, o creo que se está filmando, la tercera parte de Cazafantasmas. Han tardado demasiado tiempo en filmarla. Harold Ramis ya no está en este mundo. Sigourney Weaver y Rick Moranis ya no tienen la edad como hace 35 años. Y Bill Murray y Dan Aykroyd yo creo que pueden hacer bastante buen papel porque han seguido en el candelero del cine cómico, del cine de Hollywood.
pero evidentemente ya no son los mismos. Estamos hablando de una película de 1984, han pasado 35 años. En 35 años la persona cambia mucho, y es una lástima que hayan esperado tanto. Con Cazafantasmas yo pensaba, personalmente, que iban a hacer una franquicia. Es decir, las aventuras de estos señores que se enfrentan a todo tipo de fantasmas. Les podríamos haber llevado a otro país, que se enfrentaran a Drácula, que se enfrentaran a unos fantasmas de una mansión espectral, que se enfrentaran, yo que sé, viajaran a Transilvania, los cazafantasmas en Transilvania, los cazafantasmas en la mansión de no sé qué, los cazafantasmas en el cementerio no sé cuántos. Todo enfocado, digamos, a la comedia de terror. Pero se quedaron en Nueva York y de ahí no salieron. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? También, eso son elucubraciones mías. Una cosa es el guión o lo que yo me quiera forjar en mi mente y lo que yo hubiera querido, y otra cosa es lo que tenemos. Y lo que tenemos es lo que hay que juzgar. Cazafantasmas de 1984 es una auténtica joya del día a día de hoy. ¿Qué más podemos decir de ella? La banda sonora. Una de las características más importantes de las películas de los 80 era que muchas de ellas tenían unas canciones que hoy en día ya son inolvidables. Acordaos de Super Detective en Hollywood, otra comedia de acción, no de ciencia ficción, en este caso de acción, con un maravilloso Eddie Murphy, que si le tenemos que comparar con Will Smith, oye, Eddie Murphy es uno de los grandes cómicos estadounidenses de los últimos años. Le pasa lo que a Bill Murray, con un solo gesto nos hace reír. Acordaos, por ejemplo, de la banda sonora de Harold Heftelmeyer. Acordaos, por ejemplo, en la película Footloose, que ahora la tengo que comentar también, de la misma canción del mismo nombre, de Footloose. Acordaos de Dirty Dancing y Time of My Life. Acordaos, por ejemplo, de Rocky 3 y Eye of the Tiger. Acordaos de Rocky 4 y Burning Heart. Acordaos de miles de películas de los 80. Mismamente, Maniquí, Nothing Gonna Stop Us Now, es decir, la canción que yo os dije en la crítica. Todas las películas aquellas que eran tan sumamente entrañables de la época de los 80 tenían una banda sonora inolvidable. Y Cazafantasmas no iba a ser menos. Tenemos la canción de Ray Parker Jr. que cuántas veces hemos oído. Es archiconocida, es tan conocida como la película, y la película es tan conocida como la banda sonora de Ray Parker Jr., la canción precisamente de los Cazafantasmas. Por todo ello, y por muchas cosas más, las interpretaciones de Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, la banda sonora, la mezcla de género de comedia enfocado también con la ciencia ficción y el terror, los diálogos chispeantes e hilarantes, las ejecutaciones cómicas que parece que lo van a ser, que no lo son tanto, y que de repente salta la comedia de una manera más inesperada, y sobre todo por la maravillosa banda sonora llena de canciones pop de los 80, convirtieron a Cazafantasmas en un éxito inmediato. Fue una de las películas más taquilleras de 1984. La más taquillera aquel año fue Indiana Jones, el Templo Maldito, pero Cazafantasmas se convirtió en un clásico instantáneo. Una película que deberían de hoy fijarse muchos directores para mezclar los géneros, y que muchos de ellos no saben hacer y que presumen de ello, pero no lo saben hacer. Ivan Reitman contó con una historia, con unos actores, unas actrices, con un equipo técnico y artístico para crear una película que sinceramente es de mis favoritas. Hace poco, bueno, ya no hace poco, no hace tanto tiempo, siempre se lo digo a un amigo mío, a mi amigo Dani, que le envío desde aquí un saludo enorme y un abrazo, que siempre que quedamos, comentamos algo de los Cazafantasmas. Y nos reímos, porque Cazafantasmas es una película para comentar, para hablar de ella, para reírse una y mil veces. Y siempre que quedamos, pues nos contamos anécdotas de los Cazafantasmas. Es un pequeño clásico que tiene que estar en la videoteca de todo gran aficionado al cine. Es una película imprescindible, no por su gran calidad, que no la tiene evidentemente. Tiene la justa y necesaria para pasar un entretenimiento grandioso y un rato muy divertido, porque ya os digo, sus interpretaciones no son de Oscar. Pero siempre nos quedaremos con la interpretación del personaje de Peter Venkman, ese Bill Murray, ese doctor en parapsicología y psicología que se dedicaba a cazar fantasmas. Espero que os haya gustado la crítica, que le deis al like, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y os dejo con Cazafantasmas, una auténtica joyita del cine de los 80, una película muy influenciable. Ah, y lo que voy a decir, hace X años salió una encuesta que cuáles habían sido las películas más influyentes de los años 80. Y las tres primeras eran, por este orden. La tercera, Terminator. Evidentemente, todo el cine de acción y de ciencia ficción bebe mucho de Terminator. La segunda, Regreso al futuro, la típica comedia adolescente, mezcla también de ciencia ficción.
y por la calidad de sus interpretaciones y sus grandes cómicos. La primera era Cazafantasmas, precisamente. Muchos diréis vosotros, bueno, también influyó Aliens, Blade Runner, sí, pero a otros niveles. Porque Blade Runner se hizo de culto años después, porque fue un fracaso de público y de crítica en su momento. Y el prestigio le vino años después. Pero influyentes desde su estreno, Terminator en el tercer puesto, Regreso al futuro en el segundo y en el primero, Cazafantasmas. Una auténtica maravilla de la comedia de ciencia ficción de los 80. No os las podéis perder bajo ningún concepto. Un abrazo y hasta mañana.